Gracias por continuar con nosotros. Saludamos de inmediato la presencia en esta escena que la habíamos requerido durante mucho tiempo del general Guzmán Fermín. Bienvenido, patrón, ¿qué tal? Gracias, patrón, mi querido Ángel, y a los amigos televidentes que me dan la oportunidad para conversar con el público sin cortes. Así es. General, el tema fundamental que nos mueve a convocarle es esta discusión que se ha suscitado post aprobación de un proyecto de ley en la etapa final de una legislatura, pero además con una pronta promulgación. ¿Usted ha tenido la oportunidad de hacer una evaluación a la ley ya promulgada? Sí, por supuesto, Ángel. Yo me gustaría empezar con la historia de los antecedentes. El Departamento de Investigaciones realmente existía en la era de Trujillo, con el SIN, que era el Servicio de Inteligencia Militar, que era el aparato represivo de la dictadura de Trujillo, y que, bueno, los que vivieron en esa época saben del temor que causaba. Mire, yo creí que el SIN era Inteligencia Nacional, es Inteligencia Militar. Militar, claro. Porque la policía, que siempre se quiere decir que la policía trujillista, la Policía Nacional en esa época no era represiva, era más bien cuasi municipal. Se encargaba más bien de ornato, de vigilar a los niños que estuvieran en la escuela, etcétera. Porque la represión realmente del régimen trujillista lo ejercía el Servicio de Inteligencia Militar, el SIN. Por lo tanto, luego de caída de la dictadura, nace el Departamento Nacional de Investigaciones, y la ley que duró vigente hasta en estos días, que más de 40 años duró en vigencia, fue promulgada en el año 1978, la ley 857. Correcto. Y rigió bien, sin ningún inconveniente. Luego, la Constitución de la República del 2010, que incluía ahí también por primera vez en la historia... Constitucionaliza la inteligencia... El sistema de inteligencia, Sistema Nacional de Inteligencia, el SNI. Y que también, por primera vez en la historia, repito, también se le da un rango constitucional, en su ley orgánica, a la Policía Nacional, su rol constitucional. Se constitucionaliza. Por primera vez aparece la palabra policía. Primera vez, claro, porque antes era una ley institucional, ya hoy en día es una ley orgánica. Correcto. Con un rol constitucional en el artículo 255 de la Constitución de la República. Más adelante se presentaron proyectos de leyes para la conformación. Que recuerdo que usted estuvo opuesto ha estado opuesto a la ley vigente y prefiere... De la policía. La de la policía, claro, y claro. Prefiere la ley del año 2004-2005. 2005, la 94, la 96-04, que ha sido la mejor ley. Para la que tenemos hoy, mejor la que... Pero usted le está haciendo un reconocimiento a Hipólito Mejía. Y hay que hacérselo, por supuesto, claro que sí. Fue una buena ley. Y ahí trabajamos nosotros también. Yo trabajé también en esa ley. Sí, yo lo recuerdo. Como coronel de la policía. Fui testigo de su... Y hay que reconocerle al general Marte Martínez, el ex jefe de la policía de ese entonces, una gran labor que me extraña por eso, que ahora en la reforma de la Policía Nacional, en vez de buscar extranjeros, el presidente ha dejado de lado experiencias institucionales, capacidad intelectual, preparación académica del general Marte Martínez, del general Agüero Encarnación y del general Deolio Moreta. 3 oficiales del PRM que están con Abinader, sin embargo, lo tiene de lado en ese sentido. Bueno, pues otro tema que abordaremos cuando usted quiera más adelante. Pero en lo que se refiere a la ley 01-24, que a propósito, el presidente Abinader ha querido limpiarse las manos, lavarse las manos como Pilatos, y dijo en estos días, hace 2 o 3 días... En la semanal del pasado lunes. Claro que dijo que no tiene nada que ver con eso, que él ni conocía esa ley. Sin embargo, los hechos lo desmienten.
vamos a empezar con este hecho anterior, antes de yo explicar lo que es de la ley. El hecho anterior es que el presidente envió esa ley en el 2021. Junio del 2021. Correcto. E inmediatamente, aparte que lo anunció en el Congreso de la República. Correcto. En la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional, el propio presidente de la República lo dijo públicamente en la Asamblea Nacional de esa ley. Después le envía a través de su consultor jurídico al Congreso y en una rueda de prensa que ojalá pasen si podemos ponerla librada, tenemos lista la rueda de prensa que te habíamos enviado. La rueda de prensa del consultor jurídico que en paralelo a la presentación de él está también el director del DNI presente. Está ahí, presente. Dan acuso de que por instrucciones del presidente. Expresas. Y que de interés personal del presidente, Luis Abinader, esa ley, ese proyecto de ley. Por lo tanto, ¿cómo es posible que él diga ahora que no? Anunciándola en la Asamblea Nacional, que es solemne, y también después entonces, bajo el consultor jurídico, una rueda de prensa pública. Entonces, esa premura de enviarla en aprobación un 29 de diciembre, de urgencia. Todos borrachos estábamos esa noche. Óigame, todo el mundo estaba borracho. De urgencia. Entonces pasan una ley que fue supuestamente consensuada, y de verdad, fue consensuada con los diputados. De lo que se conoció en primera lectura. De todos los partidos, claro, de todos los partidos. Sin embargo, hubo una modificación de última hora y el presidente de la comisión, un diputado. El diputado Bueno. Exactamente. De manera buena y noble, sí, la quería leer en el hemiciclo. Y se le impidió. Para que se presentara por secretaría. Por secretaría, y nadie supo de esa modificación, porque el presidente de la Cámara de Diputados la obvió y dijo que iba a agregar unos términos, pero no dijo sustituir. La parte nodal importante que viola la Constitución de la República y pone en peligro el Estado de Derecho en la República Dominicana. Entonces, vamos a ver primero el video cuando el consultor jurídico y el director del DNI hacen este anuncio. La mayoría de las gestiones que han ocurrido los últimos ¿Qué está pasando con el DNI? O sea, en las ejecutorias actuales, ¿qué ha pasado? Que el gobierno se preocupa por presentarlo y formalmente convertirlo en ley, ese organismo. Lo que ha pasado es que el DNI tiene una dirección que por mandato del presidente ha introducido una serie de reformas para adecuarlo a las leyes y para inducirlo al respeto a los derechos de la ciudadanía. Y esa conducta que la nueva dirección del DNI ha asumido, el presidente tiene interés en que se convierta en ley. Doctor José Cuevas, de Tras la Joya Digital, preguntarle en esa dirección. Usted sabe que hay muchas instituciones que hacen trabajo de inteligencia, que son privadas. ¿Dónde caerían esas instituciones privadas con este proyecto de ley? Y si especifica, además, sobre algunos monitoreos de llamadas a personas privadas, si ese proyecto de ley contemplaría cómo debe ser el seguimiento de una investigación profunda. Gracias. No, este proyecto de ley es una iniciativa del Poder Ejecutivo y regula el servicio de inteligencia del Estado. Sí, buenos días. Última pregunta. Consultor. José Abreu de Agua. Como ustedes pueden ver, en paralelo está la carta de introducción del proyecto, que la gente podría leerla y ver la explicación que da el presidente que motiva la introducción al Congreso de este proyecto. Y que dice que por mandato del presidente y que es de interés del presidente. Así es. Y ahora, ¿cómo que sale él decir que no sabe de eso? O sea, entonces, ¿cuáles son los hipócritas aquí entonces, patrón? Pero alguien debía también explicar la llamada.
porque esa modificación es un pecado y se suma un elemento nuevo, que como usted muy bien dice, al ser constitucionalizado el concepto, es un mandato de la Constitución que se apruebe una ley y la hace orgánica, a condición de orgánica, y no se aprueba como ley orgánica en la Cámara de Diputados. Exactamente. Ni obtiene los votos necesarios para ser conocida como orgánica. Correctísimo. Por lo tanto, esa ley es inconstitucional y además de eso, para aprobarla, el mismo gobierno engañó a sus propios diputados. Oiga bien, a su propia bancada. No solamente engañó a los de la oposición, sino también a sus propios diputados, que no le permitió saber que eso era de esa manera a última hora. Hubo un bache ahí imperdonable que en cualquier país del mundo el presidente de la Cámara de Diputados hoy estuviera renunciando. Si me permite diseccionar brevemente algunas partes de los articulados. Primero, la Constitución de la República ordena en su artículo 267, creo que 267, algo así, o 61, la creación del Sistema Nacional de Inteligencia. Pero la ley del DNI te habla de un sistema, ni siquiera te habla de los subsistemas. En el artículo 3 y el artículo 4 se contradice con el artículo número 1. O sea, no te especifica nada de lo que son subsistemas. ¿Y cuáles son los subsistemas? Están los subsistemas de inteligencia. De las organizaciones castrenses. Exactamente, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de la Dirección Nacional de Control de Drogas, etc. Y él es el rector, y lo dice en la rueda de prensa, en el 2001. Dice que el DNI será el director de esos servicios de inteligencia. Que el periodista se lo pregunte, le insiste, ¿y qué va a pasar con las agencias de investigación de las Fuerzas Armadas? No, todo eso se va a alinear con Exactamente, entonces eso no es posible, porque además de eso, la seguridad nacional es de competencia constitucional de las Fuerzas Armadas. Por eso es el organismo de defensa, el órgano de defensa. La seguridad pública es competencia de Interior y de la Policía Nacional, facultada en el artículo 255 de la Constitución. Además de eso, le está abrogando al DNI no solamente saltarse un poder del Estado en su artículo 9 y 11, o sea, se salta un poder del Estado como el Poder Judicial, que para interceptar teléfonos en violación flagrante al derecho fundamental de los ciudadanos, de la intimidad, de la confidencialidad y de la privacidad, que son derechos constitucionales a nivel mundial, se salta a un juez que determine o no si se puede o no. Es sospechoso. ¿Por qué ese interés? Porque un periodo electoral, patrón. O sea, ellos lo hacen deliberadamente, porque estamos en un periodo electoral y los números no le dan a ellos. Y la última encuesta que tiene la Presidencia de la República en sus manos, que se le entregaron la semana recién entrante, le dan a Luis Abinader un 41.5% y al presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo un 37.5%, sin hacer encuesta en el exterior. Por lo tanto, hay un empate técnico prácticamente entre Luis Abinader y Leonel Fernández en estos momentos. Eso causó un pánico en el Palacio, porque se están creyendo, fijándose en la mente al país con encuestas pagadas, manipuladas, que están en un 57, un 60, un 70%, cosa que no se compara con la realidad. Por lo tanto, ellos necesitan un órgano como el DNI, con esa ley, para ellos hacer lo que quieran, porque con esa ley, mira qué pasa con esa ley. Y amigos televidentes, aquí sin cortes, aquí no estamos con cortes. Y nadie sabe si ahorita me agarran preso del DNI, ¿verdad? Allá afuera. Todavía no ha entrado en vigencia la ley, pero ya comenzaron a aplicarla. Pero nadie sabe, exactamente, nadie sabe. Porque en Ocoa la aplicaron y también con los cronistas gráficos la aplicaron. Nadie sabe. Y con los veteranos de la policía. Ayer... Ay, sí, qué desafortunado documento este. Óigame, prohibiéndole a los policías retirados
acercarse al entorno del presidente armados. Porque la ley lo protege a ellos. O sea, el DNI debía llamar al presidente qué información él tiene. En vez de tenerle miedo a los narcotraficantes, le tienen miedo el presidente a los policías retirados, que han dado 30 y 40 años al servicio de la nación, defendiendo la democracia dominicana, la libertad en el país y la Constitución de la República, por Dios. Entonces, ¿eso no será en alusión, general, a que ustedes hicieron también un anuncio muy fuerte esta semana de que van a defender el voto, la integridad del voto durante el proceso electoral? ¿No habrá sido una motivación? No creo. De que ustedes son un peligro. Una cosa no tiene que ver con la otra. Los militares retirados. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Nada que ver. Además, sí, pero no tiene explicación esta decisión. La defensa del voto en un periodo electoral, exactamente, es un asunto de evitar que haya un fraude, evitar que estén comprando que se lleven una urna, que estén comprando cédulas, votos, voluntades. O que se venda un delegado esté más o menos medio sospechoso, que lo quieran comprar, porque aquí han comprado alcaldes, eso es así. Han comprado senadores. Sí. ¿Te entiendes? Entonces, eso es lo que se llama defensa del voto. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Con esos suprapoderes que tiene hoy en día el director del DNI, suprapoderes, que con esa ley, amigos televidentes, estamos involucionando, retrocediendo al antiguo SIN, neotrujillista. Esa ley es neotrujillista. Le da poderes extraordinarios, suprapoderes a ese director que depende directamente del presidente de la República. Solo les rinde cuentas. Porque antes eran las Fuerzas Armadas, que son institucionalistas, institucionales y apolíticas. Entonces, se la pasa al presidente de la República y es el jefe máximo, el presidente de la República, que no le da cuentas a nadie. Solamente el DNI le puede dar cuentas solamente al presidente. A más nadie. Así es. Ni en la Cámara Ni de Cuentas. siquiera al Ministerio Público. Hay un artículo que dice que si el Ministerio Público le hace una solicitud, ellos sopesan si le da la gana. Si le da la gana. Sí. Ellos ponderan si quieren o no quieren. En español, si le da la gana. Sí, es una cosa increíble. No, si le da la gana. Increíble. Entonces le da la facultad al DNI de investigar y también hacer operaciones con fiscales o sin fiscales. Oiga bien, cuando la Constitución ordena que solamente el Ministerio Público tiene facultad para investigar y la Policía Nacional a través del Ministerio Público. Previo a una orden judicial. Por supuesto. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? En el Perú, porque esa ley trujillista, porque hemos retrocedido a la dictadura, esa ley, o con menos poder que esa ley, en el Perú hubo un caso muy particular. El director del DNI del Perú, Vladimiro Montesinos, fue tan poderoso con una ley como esta que empezó a intervenir teléfonos fuera de fiscales, a jueces, magistrados, a políticos, a terroristas, a no terroristas, al Congreso, a los congresistas, a los legisladores, a empresarios, y empezó a extorsionar también, a comprar decisiones judiciales. ¿Y cuáles son las consecuencias hoy, general, entonces, de eso? Él creó, Vladimiro Montesinos, creó entonces otro monstruo, eran dos monstruos, creó otro monstruo llamado Alberto Fujimori, que luego de ser un buen presidente, democrático, se dejó arrastrar. Exactamente, y lo convirtió en un dictador. Y cayó preso. Todavía están presos los dos. A Fujimori lo soltaron ya por sí, pero es prisión domiciliaria. Entonces, ¿qué quiero decir? Que al pueblo dominicano que esté atento y vigilante, porque la democracia está en peligro. Está en peligro el Estado de Derecho en el país. Está en peligro las instituciones públicas y privadas sobre todo. Sí, porque hasta las telefónicas que nunca habían opinado de nada han hecho una opinión pública en un documento formal de protesta ante esta ley. Porque es que tienen que entregar todo. O sea, el DNI va a una oficina pública, privada, en este caso la telefónica, y tienen que un banco privado,
y tiene que darle toda la información. Y en el caso particular, por ejemplo, de la ética profesional que debe guardar, por ejemplo, un abogado, Un o un periodista. médico o un periodista Ahí voy más de allá, información. No, un sacerdote que tiene el secreto de confesión. Entonces, tienen que entregarle la información. Toda. Y si no cae preso. Y si no cae preso y poder cumplir hasta 2 años. Pero de oiga cárcel. bien, preso, oiga bien, ¿quién determina que va a caer preso, o sea, en prisión? El DNI. El DNI, no un juez. Eso Oiga es bien. eso es una locura, Oiga bien, señores. no un juez. Una locura. Oiga, no un juez. No un juez. Se brincan al Ministerio Público en ese proceso. Todo. Entonces, por lo tanto, Ellos someten directamente a la persona. por lo es una tanto, locura. nosotros nos estamos deslizando bajo una línea muy delgada en caer en una dictadura, en la intolerancia, porque el presidente se nota muy intolerante en los últimos meses, muy intolerante. Entonces, tenemos que tener cuidado en un proceso electoral, porque yo repito aquí de nuevo, patrón y amigos televidentes, y sin cortes, de que esa ley fue aprobada, ordenada que sea aprobada de emergencia, para que influya de manera decisiva en el proceso electoral que estamos viviendo ahora en la República Dominicana, que eso es muy peligroso para la democracia dominicana. Pero usted está casi rayando en coincidir con una rueda de prensa que dio hoy mi amigo Iván Lorenzo, que la verdad yo no la he comprendido, porque Iván Lorenzo, además de presentar esta comunicación y decirle al presidente que mintió en San Francisco de Macorís, dice Iván Lorenzo, porque él tenía conocimiento de esta ley y él fue que la introdujo. Iván Lorenzo llamó la atención del poder que tienen el director del DNI, el consultor jurídico y el director de la policía, que fueron actores involucrados, aunque yo creo que injustamente involucrados, porque en el caso que injustamente el amigo Antoliano lo que era abogado del quien hoy es jefe de la policía, y el amigo director del DNI también lo que era abogado del... Pero Iván los arrastra a un paquete, llevándolo a un escenario de que además de tener el poder que les da esta ley, entonces tener también posiciones de poder, lo que constituye un peligro en las próximas elecciones. ¿Usted se inscribe en esa hipótesis? Sí, hombre, claro que sí. Y lo que me da pena es, amigos televidentes, es que ellos sufrieron prisión injusta y tratar de endilgarle un delito que no cometieron para alterar el proceso electoral con fraude, de manera fraudulenta. Ellos lo sufrieron y ahora ellos quieren hacer eso y peor, en base a una ley. Pero por Dios, ¿y dónde es que estamos cayendo? Sí, es un retroceso realmente. Absolutamente. Aquí, que muy marcado, muy marcado. Usted refirió, general... pero otra cosa, esa ley tiene, que todavía no hemos ido a la parte del presupuesto o del manejo del presupuesto de esa ley. Primero te permite donaciones, aceptar donaciones. Esas donaciones, que dice donaciones solamente. Y si yo, como empresario, porque fíjate bien, esa ley que está ahí, te permite al DNI investigar y saber toda la información de empresas privadas. El presidente es un empresario privado. Claro. Y tiene su grupo privado. ¿Qué a mí me impide, yo siendo presidente de la República y tengo al DNI a mi servicio? Que investigué a mis competidores. A mis competidores y yo sacar ventaja de la competencia. Es empresarial. Oiga, es empresarial. ¿Y quién quita de que yo diga, bueno, como el DNI ya está autorizado a recibir donaciones, mis empresas o mis asociados de empresas, vamos a hacerle donación al DNI? O sea, yo financio el DNI, una empresa privada. ¿Y quién es el que manda? El que financia, el que paga. El que hace la contribución. Ese es. Eso no puede ser. Yo no sé si me entender. Sí, claro. Eso es peligroso. Eso tiene sentido Eso es muy en una peligroso. entidad policial, pero no en una entidad de este tipo. Eso es peligroso. Claro, totalmente. Eso es peligroso, señores. Entonces, esa es una. En segundo lugar, ese gran presupuesto que maneja el DNI, que estoy seguro que será aumentado. Claro, está claro en la ley
que ese es el espíritu, crear una estructura mucho mayor, Claro. una estructura operacional en todo el país de mucho mayor dimensión y robustez. La ampara con un secretismo no auditable ni siquiera por la Cámara de Cuentas. Tiene su Entiendo. propio auditor. Pero que eso no es posible, no es auditable ni siquiera por la Cámara de Cuentas del Estado, ni siquiera por el Congreso de la República, pues auditado esos fondos del DNI. Ellos pueden, las Fuerzas Armadas, en materia de seguridad nacional, ellos pueden... Tiene discreciones en algunos aspectos. En algunos, no en todos. Para el manejo de inteligencia esto lo cubre especial. todo. No, esto lo cubre imposible, todos. Posible. Y él le rinde cuenta solamente al presidente, no más nadie. Entonces, y si las Fuerzas Armadas, que ya perdieron todo el poder, porque es discrecional, ese coordinador, entre comillas, como director del DNI, en la Fuerza Armada, atención, Fuerzas Armadas, él puede convocar al J2, al M2, al A2, al G2, al Dintel de la policía, al 6cc de drogas, y yo manejo la información y oye, espérate, no le des información al ministro de la Fuerza Armada, tranquilo, es una orden mía. Yo se la comento al presidente. Pero no le diga nada ni a la Fuerza Armada, ni le diga nada a los jefes de mayores, a nadie, ni usted al jefe de la policía, a más nadie, nada más nosotros, entre nosotros aquí. Oye, ¿cómo es posible? Y más en asuntos de Estado, eso es de seguridad del Estado. Cualquier situación ahí se puede generar. Eso es peligrosísimo. Una imprevisión y encontrarnos asando batata. Y los fondos, los fondos que sean para la seguridad nacional, ellos pueden solicitar, la Fuerza Armada, al presupuesto, para aumentar sus fondos en materia de seguridad nacional, no de ejército, no de porque cada agencia tiene su propio presupuesto. Que el público sepa que ese es el servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de la Marina, de la Armada, Fuerza Aérea, Ejército y la Policía y el CICC, son especializadas. Se centran, la policía en el aspecto criminal, delincuencial, el CICC en el aspecto de drogas, el M2 de la Armada Dominicana en las costas de la Marina. En trazas del mar. Del mar, la seguridad marítima. El Ejército, frontera y terrestre. No es, sí. Cada uno es especializado. Por lo tanto, si hay un problema de seguridad nacional que sobrepasa cada uno de esos límites, ellos pueden pedir su presupuesto adicional, pero el DNI es el que tiene el control de ese presupuesto. Oye bien, el DNI. O sea, un suprapoder peligrosísimo, muy peligroso. Está fuera de dimensión. Y la última que quiero señalar aquí, patrón, y amigos televidentes, es que ese suprapoder que tiene el DNI, ¿quién va a controlar el DNI? O sea, ¿quién es el control del DNI? ¿Quién? El presidente. O sea, ¿quién es el control? Porque los senadores, los jueces, el presidente de la República, las instituciones del Estado, se supone, teóricamente, que el control es el Congreso de la República. Y son funcionarios, como han solicitado que vaya el jefe de la policía al Congreso, o que vaya el ministro de Obras Públicas al Congreso, o que vaya el ministro de Salud Pública al Congreso. ¿Al director del DNI? Ellos son... No se puede. No tienen esa potestad. No puede haber. La Constitución no da esa. ¿Quién controla ese suprapoder? Porque yo puedo ahora mismo, como DNI, oiga bien lo que estoy diciendo. Ahora sí tiene sentido la comparación que usted acaba de hacer con Vladimiro Montesino en Perú y lo que puede ser un director del DNI. No, pero espérese, mira a dónde voy. Yo como director del DNI, con esa ley, yo puedo espiar sin la intervención de un juez a los jueces del Tribunal Constitucional. Oiga bien, los jueces de la Junta Central Electoral. Yo puedo espiar sin ningún tipo de inconveniente a todos los senadores, sí, por instrucción del director, a todos los diputados, sí, una cosa... a los fiscales, a los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Entonces yo con toda esa información,
como sea Fujimori y Montesino, yo manejo el país entero. Espérate, ven acá. Claro. Tengo información. Tú llamaste anoche a fulano y Vamos a enviar esa le ley. está enamorando la mujer a su tanito, tú. Vamos a enviar esa ley. Lo tengo grabado. Oye bien, pero mira dónde voy. Esa ley hay que enviarla ahora entonces al Tribunal Constitucional para que ellos decidan. La envía el presidente y queda bien ante el país como democrático. Pero ¿qué pasa? Que mientras viene eso, un proceso de 1 o 2 años, ya yo he espiado a todos los jueces con esa ley. Y pasó las elecciones. Y después, no, pero oye bien, ya la ley está en el Tribunal Constitucional para ser externalizada. Si es o no, si es pertinente o no. Pero mientras eso llega, que se puede durar la ley 1 año o 2 años para eso, o 3 años, ya yo he espiado a todos los jueces del Tribunal Constitucional y ya yo lo puedo llamar, mira, fulano, tú tienes esa ley ahí, pero mira lo tuyo, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Te agarré con esto, te agarré con esto, te agarré con lo otro. Y ya no apruebe esa ley. Óyeme, pero... No la apruebe. O sea, por Dios. Montesino, Vladimiro nos va a quedar pequeño. Estamos en peligro en estos momentos con esa ley del DNI. Y mi opinión personal, y aquí lo digo sin cortes, es que no es una comisión que ha hecho el presidente ahora para poner un bobo. Es un bobo para los periodistas y para los banqueros que están ahí asustados, los toditos, empresarios. y empresarios. Eso es un bobo. Porque eso no va a constituir absolutamente nada en las propuestas que ellos quieran hacer de manera de buena fe, el empresariado, de buena fe, los periodistas, etcétera, los directores de periódicos. La única solución viable y rápida, antes que el daño, es un solo artículo. El presidente enviar un proyecto de ley a través de la consultoría jurídica, como hizo ahora con esa ley, con un artículo único, que diga, queda derogada la ley 01-24 y permanecerá en vigencia. En vigencia la anterior, la 857-78, hasta tanto el Congreso conozca un nuevo proyecto de ley que sea consensuado por todas las partes. Punto. General, vamos a escuchar lo que fue la exposición en una entrevista esta mañana en CDN Televisión a el expresidente, el pasado presidente, el presidente benemérito del Tribunal Constitucional, emérito, perdón, del Tribunal Constitucional, porque no es que usted diga o yo que tiene visos de ser inconstitucional y de crear situaciones de tintes totalitarios en una persona. Vamos a oír a Melton Rey. Ahora, lo que es lamentable es que esos artículos 9, 11 y 26 tengan unos rasgos tremendamente peligrosos. Lo más grave de todo es que violan la Declaración de los Derechos Humanos y violan el Pacto de los Derechos Económicos y Sociales y Políticos y Civiles. ¿Por qué? Porque están excluyendo al juez de un proceso tan importante como puede ser lesionar los derechos fundamentales. Eso no es del presidente de la República. Ese no es su pensamiento. Lo que pasa es que en esta época yo no veo por qué hay tantas dificultades en poder elaborar una ley buena. Ahora hay una ventaja que los otros... En el caso de lo que está planteando el magistrado, el emérito, se violan pactos, convenios internacionales, como los convenios, el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, la Carta de los Derechos Humanos, la Constitución de la República, y genera instrumentos para ese totalitarismo que usted ha referido, general. Y ojo. Finalmente el presidente del tribunal recomienda no perder tiempo. Como dijo ahorita. No perder tiempo, dice él, sí, y presentar a la urgencia una modificación urgente al Congreso. Claro, lo que yo dije ahorita, pero con un artículo único. ¿Por qué yo digo esto? Y coincido con lo que dice el magistrado emérito Melton Rey Guevara, de que él es la persona más autorizada de hablar de la Constitución de la República, porque duró ahí 12 años.
12 años como con presidente, resultados que el país completo claro, le reconoce. Claro. Entonces, el que más sabe del Tribunal Constitucional, que fue su presidente Y durante si hay 12 méritos años, en una... es él. Es la autoridad Claro. de mayor prestigio del país. No debe haber más discusión en el Ya, país. El ya. lunes tiene que estar en el Congreso una propuesta de ley en el orden que está planteando el general Guzmán Fermín en este escenario. Atención a Panorama. Eso es fundamental, es urgente. Y no puede esperarse al 27 de febrero para introducir una ley. Yo No puede. tengo un temor aquí también, Ángel, y amigos televidentes. Si eso no se hace, ya yo estoy viendo movimientos de protestas en las calles. Sociales. Ya están llamando a protestas, a caminatas, a cacerolazos. Esto puede generar... Sí, pero también ¿dónde un gran están, problema. general, los líderes políticos de oposición? Porque primero permitieron que sus partidos aprobaran esa vaina. No, pero y después espérate. han quedado callados. No, ¿Dónde está Eduardo? ¿Dónde está Miguel Vargas? ¿Dónde está Leonel Fernández? ¿Dónde está Danilo Medina? ¿Dónde está Abel Martínez? Pero espérate, Ángel. ¿Dónde están? Óyeme, tú tienes razón en sentirte así indignado, pero ¿qué pasa? El gobierno engañó, como dijo ahorita, Sí, con responsabilidad. está ahí literalmente está ahí grabado. Y está filmado, exactamente, está filmado. Está grabado. Está filmado. De las palabras del presidente, mándelo por secretaría, no lo lea. Y la señorita Febles, Edith Febles, con mucha responsabilidad, buscó esos videos y los presentó públicamente en su programa y en una conferencia que se dio en la universidad, en la UNFU, en la Pucamaima de la capital. Entonces, están las evidencias irrefutables de que fueron engañados hasta los propios legisladores del PRM. Pero del PRM también. Pero sus propios legisladores, ellos mismos engañaron. Claro. O sea, ellos mismos engañaron a sus propios legisladores. Así es. ¿Te entiendes? O sea, eso tiene que haber consecuencias, inclusive. Claro. Y si aquí hubiera institucionalidad con la mentira flagrante del presidente de la República, Luis Abinader, en decir que él no sabía de eso, para lavándose las manos, y ahí vemos como su consultor jurídico confirma que fue un mandato del presidente de la República. Y está por escrito, firmado por él. Y que de interés del presidente esa ley. Y la ordena de hacer de urgencia. Y eso es mentir al país, el primer mandatario de la nación. En otro país, ya el presidente tuviera tenido que renunciar del Estoy de acuerdo poder. con usted. General, gracias. Patrón, nos faltó tiempo. Usted y yo tenemos que volvernos a juntar. Ojalá y no me sea tan difícil traerlo al espacio de nuevo. Tú quieras. Gracias, general. Guillermo Guzmán Fermín, además es mi colega ingeniero, porque parece abogado, pero es ingeniero. Pero soy abogado también. Yo lo sabía. Gracias, señores, por permitirnos esta entrevista tan extensa, pero que era necesaria. Vamos a hacer una breve pausa y venimos a una despedida final solamente.